que saben de la RLI? Nada. De cero, Es que así nos gustaría desde otra La finalidad de la RLI es entender que lo financiero se separa de lo tributario y el resultado financiero es muy distinto a lo que nos exige la ley de la renta. La ley de la renta nos exige que del resultado financiero hay opciones que las empresas en las cuentas de resultado los tira a gasto o pérdida, pero que en realidad la ley de la renta les dice no. Estos gastos nosotros no los aceptamos, entonces su utilidad según balance va a cambiar. ¿Ya? No sé si me entienden. Sí. La finalidad de esto es que las empresas paguen realmente por lo que la ley exige que sí es gasto y no que paguen menos, porque si no las empresas tirarían todo a gasto y rebajarían su utilidad completamente. ¿Ya? Entonces la RLI parte con la utilidad según balance, o como el profe Hernán le dice, resultado financiero, que es exactamente lo mismo. Entonces el profesor Hernán le entrega a ustedes, por lo que me dijo siempre, un balance de 8 columnas. Pero en la RLI nosotros vamos a usar solamente las cuentas de pérdida y ganancia. No nos vamos a meter con el activo y pasivo, para que no se confundan, ¿ya? Porque como él le entrega todo el balance, hay personas que dicen, no, pero es que está agregada una cuenta, sí, pero si no está el pérdida o ganancia, no va a ir a la RLI, ¿ya? Entonces nosotros siempre nos vamos a fijar en la RLI en las cuentas de pérdida y ganancia y vamos a utilizar el resultado del ejercicio. Según este ejercicio, vamos a partir por la... Yo le llamo utilidad según, pero el profe le dice resultado financiero. Y el resultado financiero de esta... ¿El que hice yo? De ese. Ya, entonces vamos a decir resultado financiero 850. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar con los agregados, pero entendamos que los agregados no necesariamente es una lista de cuentas que yo voy a agregar. Y aquí si tienen dudas, de verdad, por favor, pregúntenme, ¿ya? Porque igual es complejo. Agregamos. Revisando las cuentas de pérdida y ganancia, y el profesor a ustedes les dejó unas notas que escribieran en el cuaderno. Te lo mando. No lo mandé eso. Dame internet. Entonces, vamos a recordar. ¿Ahí está compartiendo? Parece que ahí está. Sí. Ahí carga. Y ahí dice, la primera, les deja una nota de un leasing que está calculada la amortización y la cuota que se paga, ¿verdad? Y les dice que dentro de gasto, en la cuenta gasto, en las cuentas de gasto, aquí, la nota dice, hay multas fiscales por 200.000 pesos actualizadas a mayo y que hay 87.300 del TAC del socio y 450 actualizado a marzo por colegiatura del hijo del socio. Entonces dentro de estos 9 tenemos las multas fiscales, tenemos el TAC del socio y tenemos la colegiatura del hijo. Estas 3 forman parte de eso. ¿Ya? ¿Por qué la nota nos dice esto? Porque las multas fiscales, según el artículo 21 de la Ley de la Renta, inciso 2, especifica que las multas fiscales se deben agregar
¿Por qué creen ustedes que se agregan las multas fiscales? No que me digan la ley ni nada de eso. ¿Por qué ustedes creen que se agrega una multa fiscal? ¿No? ¿Nadie? Ya. Lo que pasa es que es una falta que comete la empresa. Ya es una falta que comete Claro, la empresa. no debiera rebajar porque es un gasto que no es necesario para generar la renta, porque finalmente podrían haberlo evitado haciendo, por ejemplo, si no pagaron en fecha, podrían haberlo evitado pagando en fecha. Entonces, eso provoca que es una responsabilidad de la compañía. Ya. Lo que tú me dices sobre los gastos necesarios para producir la renta. La RLI parte con los gastos necesarios para producir la renta. Me imagino que todos saben eso, ¿cierto? Hoy en día, por la modernización fiscal, se amplió un poquito más ese término, pero en sí sigue siendo el mismo concepto, de que son necesarios para producir la renta. Todos esos gastos que son necesarios para producir la renta son aceptados, y los gastos aceptados no se hace nada, no se agregan ni se deducen. ¿Ya? Las multas fiscales, como dice la compañera, se agregan porque primero no corresponden para realizar, para producir la renta. Y además, porque si no estaríamos como incitando a las empresas a generar multas para después poder deducirlas como gasto. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que entiendan el concepto y el por qué se hacen las cosas. Para que después le cambien la cuenta, le pongan otro nombre, ustedes ya sepan a qué se refiere. ¿Ya? El artículo 21 dice que las multas fiscales deben agregarse, porque si no estaríamos, como digo, incitando a que la empresa genere gastos por multas fiscales. Y no es la idea. Y además no corresponde porque no son necesarias para producir la renta. Entonces lo primero que vamos a agregar van a ser las multas fiscales, que son por 200.000. Después dice el TAC del socio. El mismo artículo 21 señala en el inciso primero que las multas, que todos los beneficios que sean para el socio en beneficio personal del socio van a ser rechazados, porque el socio no puede utilizar la empresa para sus gastos. Volvemos al mismo término, porque los gastos del socio no son necesarios para producir la renta, o sea, no son necesarios para la actividad que la empresa realiza. ¿Ya? Entonces, todos los gastos que vayan directamente relacionados con el socio, a veces hay cuentas que ponen diciendo, no sé, capacitación del hijo, pero el hijo no trabaja en la empresa, tampoco corresponde. ¿Ya? Todo lo que tenga relación directa en beneficio para el socio se debe deducir por el artículo 21, ¿ya? Entendiendo que se deduce porque la empresa lo tira un gasto, pero no puede utilizar ese gasto para rebajar su utilidad y pagar menos impuestos, ¿ya? Después aparece la colegiatura del hijo, aquí pasa exactamente lo mismo. Por el artículo 21, todo lo que tenga relación directa con el socio o con sus familiares tampoco corresponde porque no son necesarios para producir la renta y son en beneficio directo del socio. A nosotros a veces nos pasan una cuenta que dice sueldo de la cónyuge. ¿Ya? A la cónyuge, si trabaja para la empresa, se le paga un sueldo, pero ese sueldo tiene que ser el mismo sueldo que recibe la persona que estaría a su mismo cargo. Y si ella recibe un sueldo mayor, su sueldo normal, que le llaman sueldo corriente en plaza o valor en plaza del sueldo, se acepta como gasto. Pero el exceso que le pagan por ser la cónyuge del socio, eso se rechaza. ¿A qué le llamaríamos exceso? Por ejemplo, en una empresa, no sé qué pasó con eso. Por ejemplo, en una empresa, vamos a suponer que la cónyuge del dueño de la empresa va a trabajar como secretaria, ¿ya? Y a todas las secretarias del área le pagan 600.000 pesos. Pero a la cónyuge del socio, por ser cónyuge del socio, el socio, como tiene implicancia en la empresa, le dice, ¿sabes qué? Páguenle 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Entonces, los 600.000 pesos que le pagan a todo el resto, sí va a ser aceptado.
Pero la diferencia para el millón de pesos, en este caso los 400, hay que agregarlos a la RLI porque sería un gasto rechazado. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces, vuelvo al concepto. Todas las cuentas que sean relacionadas directamente con el socio van a ser rechazadas. ¿Ya? O en consecuencia la diferencia que eso genere. Entonces vamos a agregar. Esto era La multa. la multa. Por 200. El target socio y el Colegiatura. era 87, 300 y 400. Después dice, dentro de remuneraciones se cargó al debe un valor de 500.000 pesos por gastos de capacitación. ¿Entienden cuál es el beneficio del gasto de capacitación? ¿No? Ya. Los gastos de capacitación son un beneficio que se les entrega a las empresas si capacitan a su personal. Como el ejemplo que les daba yo en delante. Si el socio gasta una capacitación del hijo, pero el hijo no trabaja para la empresa, sería un gasto rechazado. Pero si la empresa capacita a su personal que trabaja para la empresa y los capacita en algo que tiene relación con su trabajo y además por el código CENSE, tienen la opción de ese gasto de capacitación usarlo como crédito contra el impuesto. ¿Saben lo que es un crédito contra el impuesto? ¿No? Los créditos en renta, van disminuyendo, restan el impuesto determinado. ¿Ya? Nosotros tenemos la base imponible, en este caso de una 14A sería el 27%, y sobre el resultado que nos dé ese 27% vamos a poder rebajar del monto total a pagar los créditos contra el impuesto, que están los PPM, el artículo 33 bis y los gastos de capacitación aceptados y aprobados con código CENSE. ¿Cómo se llama? En renta los créditos son beneficios al contra de impuestos. ¿Ya? Aquí no se le... La rebaja se le sigue trabajando ¿A qué rebaja? o sea, al 27%. Y por ejemplo, Al resultado con el 27% se va a rebajar los PPM 33. se llaman créditos directos contra impuestos. ¿Ya? Porque son beneficios que van a restar directamente al impuesto que se determine a pagar. ¿Ya? Como el beneficio de educación, también se suma ahí. El beneficio de educación ¿No? no es un crédito contra el impuesto, pero sí estaría rebajando la RLI. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, porque sí estaría rebajando la RLI, pero no es un crédito contra el impuesto. Ya. Ah, ya. Usted me está hablando del crédito de educación que se le otorga como beneficio cuando uno hace el formulario 22 del socio, de la persona natural. Ya. Ese crédito no se utiliza para las empresas. Ya, ese es un crédito propio de las Y personas, es cuando hacemos como persona natural. como lo hacemos como persona natural. ¿Ya? Es un beneficio que lo recibe el socio, la persona natural, cuando tributa por su impuesto por la cantidad de hijos que tenga y porque cumplan un porcentaje de asistencia. Ya, entonces, voy a seguir con el gasto de capacitación. El gasto de capacitación, la ley lo acepta
pero con un tope. ¿Ya? No es como, voy a capacitar a todo el mundo y voy a gastar puras capacitaciones y así rebajo mi utilidad. No. ¿Ya? Estas cosas en la RLI, en la ley de la renta siempre, todo tiene un tope. Nada es... ¿Ya? Y en este caso, el cálculo sería el total de remuneraciones, que son 10 millones, pero rebajando los 500 del gasto de capacitación serían 9 millones y medio. Entendamos que las remuneraciones son gastos aceptados. Hay personas que dicen, ¿por qué gastos aceptados si no son necesarios para producir la red? ¿Usted qué cree? ¿Que sí es necesario? ¿Por qué sí es necesario? ¿O tienen que pagar a los trabajadores para que la empresa funcione? Correcto, porque tienen que pagarle a los trabajadores para que la empresa funcione. Por ende, sí son gastos aceptados. Y todo lo que conlleva remuneración, leyes sociales, movilización, locomoción, todos los gastos asociados a remuneraciones son gastos aceptados. ¿Disponible o no disponible? Imponible o no imponible. Porque son a beneficio de los trabajadores y ellos los rige la ley del Código del Trabajo. ¿Ya? La empresa no podría hacer un gasto como que no pudieran después decir si esto realmente era así. ¿Ya? Entonces, remuneraciones quedaríamos con 9.500.000. Esto se tiene que traspasar a UTM. Que si dividimos por la UTM de ese periodo eran 61.157. Al realizar la división sería remuneraciones en UTM sería igual a 155,34 UTM. ¿Ya? Y el tope del beneficio son 9 UTM. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Esto está en la ley. ¿Ya? Si quieren entenderlo como con términos más técnicos, por así decirlo, está escrito así en la ley. El tope en pesos, porque después esto hay que transformarlo a pesos, son 9. 9 por 61, ¿quién tiene? 9 por 61 Por 61, 157. son 550.000. 550.000 50.000, 4.3. 4.3. Y el gasto de capacitación real que ellos hicieron fue de 500.000 pesos. ¿Ya? ¿Para qué se hace esto? La empresa, si esto hubiera sido más, lo máximo que puede ocupar rebajando la RLI es esto, lo máximo. En este caso, como fue menos, lo podemos ocupar el gasto de capacitación completo. ¿Ya? Entonces, aquí Disculpa, consulta, ¿por qué lo vamos a agregar si está aceptado? lo vamos a agregar porque después es un impuesto, o sea, es un crédito contra el impuesto. Lo agregamos para aumentar la base imponible, porque después al final, cuando paguemos el impuesto, vamos a colocar este monto completo como crédito contra el impuesto. Entonces, si yo no lo agrego, lo estaría rebajando 2 veces. ¿Ya? Entonces lo agregamos para después poder utilizarlo como crédito. Eso es porque en este caso estaba en gasto, porque a veces el profesor Hernán ha hecho ejercicios que el gasto de capacitación lo tienen activo. Entonces, en ese caso... Si están en activo, no podemos hacerle nada. ¿Ya? En la RLI, si están en activo, no podemos hacerle nada porque, como les dije al principio, solo en la RLI vamos a ver cuentas de resultados, es decir, pérdida y ganancia.
¿Ya? Si está acá, después vamos a tener problemas en el capital propio. Pero aquí en la RLI no. Siempre aquí nos vamos a fijar solamente en las cuentas de pérdida y ganancia. ¿Ya? Por eso quería partir así, porque cuando vi el ejercicio, si les gustó, se me comentó, qué cuentas van en la RLI. Y la idea es que vayamos ahí encajonando de a poquito qué cuentas sí van y qué cuentas no van. ¿Ya? Entonces vamos a agregar el gasto de capacitación porque después lo vamos a utilizar como crédito contra el impuesto. En el punto 4 dice costo de venta es FIFO. ¿Alguien sabe a qué se refiere que el costo de venta sea FIFO? ¿No? Ya, FIFO es una abreviación en inglés de First All, First no sé qué, ¿ya? Pero en español es el primero que entra, el primero que sale. ¿Ya? Dentro de la ley, en el artículo 30 de la ley de la renta, especifica qué costo de venta es el que sí es aceptado en la RLI. El costo FIFO y el costo BPP, que es el valor promedio ponderado, son los dos costos de venta que son aceptados por la ley de la renta. Por ende, si en un ejercicio le ponen el costo es FIFO, no se hace nada porque es gasto aceptado. El costo es BPP, no se hace nada porque es gasto aceptado. Si le ponen el costo es LIFO, que se parece mucho a FIFO, ahí sí se agrega. Y se deduce el costo FIFO que se calcule. No sé si... De nuevo. Ya. Entendí el tiempo. Están listos. Vamos a hacer los costos de venta que son aceptados por el artículo 30 de la ley de la renta. Son el FIFO y el BMP. ahí que se llama valor promedio, el BPP, que tiene muchos nombres. Ah, ya, porque a veces pero, está en, pero lo porque conocen como PMP, en la como ley- precio medio ponderado. en la ley dice valor promedio ponderado. Costo promedio ponderado sería CPP. Sí, pero generalmente Pero- se trata como PMP para que no vaya a haber Para que no confusión. vaya a haber Sí. confusión. Entonces, si la cuenta de costo de venta, que sería en este caso esta, dice que está calculada por el FIFO o por el BPP, En la no se le otra. hace nada, La de porque balance, son ¿no? gastos aceptados. ¿Ya? Pero si dice Sería la 29. que está bajo LIFO, sería rechazado. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Si dice LIFO, yo agrego el LIFO en la RLI. Agrego el LIFO y en las deducciones voy a deducir el cálculo que se realiza para transformar el LIFO a FIFO o a BPP. ¿Ya? Entonces aquí voy a agregar, por ejemplo, en este caso el FIFO. O sea, voy a deducir, perdón, el FIFO. ¿Entienden por qué? En vez de arriba y abajo, solamente la diferencia que nos dan de Claro, hay personas que prefieren colocar solo la diferencia, ya que se produce entre una y otra, pero la idea es que en la RLI siempre quede reflejado qué fue lo que uno hizo, ¿ya? Porque en el caso que van a ver después en auditoría,
En la auditoría ustedes no van a hacer una RLI. En la auditoría ustedes van a revisar una RLI que otra persona hizo. Entonces ustedes no van a saber, si la persona llega y pone cualquier monto, ustedes no van a saber qué fue lo que la otra persona hizo, cómo pensó en hacer la RLI. Entonces por eso es importante que en la RLI quede reflejado lo que uno hace. ¿Ya? Porque en términos simples es lo que tú dices, es colocar solamente la diferencia. Pero por eso agregamos el FIFO y deducimos el FIFO. Porque el FIFO sí es aceptado. Entonces lo podemos deducir. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Ahora sí. Entonces, en este caso, con el punto 4, no hacemos nada. ¿Ya? Porque es gasto aceptado. Aquí. Tenemos un activo en leasing, ¿cierto? Que el profe le puso en las notas. Y aquí en el balance aparece depreciación leasing. ¿Ya? ¿Por qué no la depreciación acumulada? Porque la depreciación acumulada está en el pasivo. Y nosotros nos vemos cuentas en la RLI, cuentas de patrimonio, vemos cuentas de resultados. Entonces, en este caso, estos gastos creo que son los 150, ¿o no? 250. La depreciación en leasing, hay varias confusiones acá, porque según la ley, la depreciación financiera nosotros la agregamos y tenemos la opción de deducir la depreciación tributaria o acelerada. Es lo mismo, tributaria o acelerada es lo mismo. ¿Qué pasa en la depreciación en leasing? ¿Entienden lo que es un leasing? ¿Qué es un leasing? ¿Un crédito por activo fijo? ¿Un contrato de? Un contrato de arriendo, pero hay algunos con opción de compra. Ya, la palabra leasing en inglés significa arriendo. ¿Ya? Para que no se les olvide más, la palabra leasing en inglés significa arriendo. ¿Ya? Como la empresa está arrendando un activo fijo, no puede utilizar la depreciación que sea de ese activo hasta que realmente sea de la empresa, es decir, hasta que se pague la última cuota y el cuotón final del leasing y se firme el contrato de compra-venta. ¿Ya? Por ende, esta depreciación en leasing debe agregarse a la RLI, porque yo estoy ingresando a gastos, a pérdida, estoy rebajando mi utilidad por algo que no me corresponde, porque es el activo en leasing, la depreciación la ocupa quien me arrienda a mí ese activo. Yo que soy el arrendador no puedo ocupar la depreciación de ese activo porque lo está depreciando otra empresa. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? Sí. Entonces, la depreciación en leasing sería un gasto rechazado y debe agregarse a la RLI. La depreciación. Claro, porque mira, eso, el activo con fecha 1/12, la primera cuota paga el 1/1. Entonces, claro, tiene que pagarse todas las cuotas para poder utilizarlo, entonces el gasto se entendía el tipo. El otro punto que tienen ahí dice, la provisión de gasto corresponde a gastos no facturados que fueron cargados en la partida otros gastos. Entonces, dentro de estos otros gastos hay un monto. ¿Por qué no? ¿Ustedes tienen el monto que aparece ahí o no? Sí. En el punto 3, ¿cuánto dicen? No le digo.
No la dio. Son 150, 150.000. arriba. Sí, eso lo Sí. Provisión de gasto. Un pasivo. Ya. Que En la provisión en gasto corresponde a gastos no facturados que fueron cargados en la cuenta otros gastos. Es decir, dentro de los 9.150.000 ingresaron cuando hicieron el asiento de la provisión gasto contra otros gastos. ¿Entienden el asiento que se hizo? sí. Ya. Entonces, dentro de esto están cargados 150.000 pesos que no tienen, dice, a gastos no facturados. O sea, si son gastos no facturados, son gastos que no están pagados y no son efectivos. ¿Ya? O sea, todos los gastos que no sean efectivos, que realmente se hayan pagado, no corresponde ponerlo en pérdida. ¿Ya? O sea, la empresa puede tirar a pérdida todo lo que quiera. ¿Ya? La empresa puede gastar en lo que la empresa quiera gastar. Pero para la RLI no es aceptado. ¿Ya? Recuerden siempre que en el balance la empresa puede gastar en viaje, en salida, en comida afuera, en dar lo que quiera, pero para el cálculo de la RLI, esos gastos, si no son efectivos, no están respaldados o no corresponden al giro de la empresa, se van a agregar a la RLI. ¿Ya? Entonces vamos a agregar los 150 que corresponde a no facturado, a provisión de gasto. Lo otro, ya que dice esta cuenta, dice provisión. Como tip, todas las provisiones no son gastos aceptados. La provisión vacaciones, la provisión las IAS, ¿ya? La provisión impuesto a la renta, ¿ya? Porque la única que se acepta sería la renta ya pagada, la que se pagó en este caso como el año anterior, ¿ya? Pero todas las provisiones, hay profes que no les gusta decir que todas las provisiones son gastos rechazados, ¿ya? Porque dicen no, porque no corresponde, porque por ejemplo la provisión por vacaciones es un gasto que igual lo vas a hacer, sí, pero mientras no sea efectivo, para la RLI no es aceptado. ¿Ya? Ay, ¿por qué no estamos en contacto? La otra cuenta que el profe le entregó en la RLI de la empresa dice corrección monetaria mercaderías, pero tiene monto cero, ¿cierto? Sí. En la RLI que el profe le entrega que dice RLI empresa, hay una cuenta que se llama corrección monetaria mercaderías, pero tiene monto cero. ¿Ya? Aquí voy a hacerles la distinción porque está en las notas y dice que el valor tributario de las mercaderías son 6.300.000. ¿Ya? Al decir que el valor tributario de la mercadería son 6.300.000, está diciendo que ese valor ya está actualizado. Si el valor de la mercadería ya está actualizado, no se agrega la corrección monetaria de las mercaderías. ¿Ya? Porque ya está en el balance. Si no estuviera corregido, si el valor de las mercaderías no estuviera corregido, debemos agregar la corrección monetaria de las mercaderías. ¿Ya? Ahí también en el artículo 30 aparece cómo se corrigen monetariamente las mercaderías del primer semestre y cuál es el tratamiento de las mercaderías del segundo semestre. ¿Ya? En este caso, como dice valor tributario, no hacemos nada. El profesor solo lo reflejó, yo creo que como para explicar lo mismo. Ya que si dice valor tributario ya está actualizado en el balance. Si no está actualizado, debemos actualizar y esa actualización que se realiza con la corrección monetaria de los meses que corresponden, se debe agregar a la RLI.
¿Ya? ¿Sí? Sí, Yo no la voy a poner porque es monto cero. claro. Y creo que con eso es todo lo que hay en las notas. Entonces ahora vamos aquí, lo que yo hago, no sé si el profe lo hace, es sumar todo esto, que no sé quién quiere sumarlo. Con la... No, sin el resultado financiero. 1.537.300. 1.537.000. 300. Yo lo hago así por un orden mío, ¿ya? Y después a este resultado le sumo esto. Y serían 2.387.000. 2.387.000. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Para mí este se llama parcial 1. Y aquí voy a colocar las deducciones. ¿Ya? En las deducciones, en el balance, tenemos la cuenta capital, ¿ya? Para términos de la RLI, nosotros debemos actualizar la cuenta capital, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, esta empresa creo que inició recién este año. El capital es nuestro capital inicial, ¿ya? Y este capital inicial nosotros tenemos que reajustarlo con la corrección monetaria que aparece en el Servicio de Impuestos Internos, la parte que dice corrección anual, que es la primera, antes de que salga la de enero. Dice corrección monetaria anual, ¿ya? El capital nosotros debemos corregirlo monetariamente todos los años, ¿ya? Para estos efectos, ¿saben cómo es el asiento para actualizar el capital? Díganme que sí. ¿Sí? Todas las correcciones, que no, todos los ajustes y correcciones llevan un asiento que financieramente a nadie le importa, ¿ya? Que solo nos importa a los que nos preocupamos de la tributaria, ¿ya? ¿Cómo sería el asiento de corrección, o sea, de aumento o de corrección monetaria en este caso? Para corregir el capital. ¿Corrección con capital? ¿Qué? ¿Corrección contra capital? La corrección monetaria. Ya, sí. Corrección monetaria contra capital. ¿Dónde aumenta la corrección monetaria? La corrección monetaria aumentaría en el debe. Ya, si yo estoy corrigiendo el capital, ¿qué estoy haciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo mi capital? Está aumentando mi capital. Entonces, esa corrección monetaria, ¿de qué sería? ¿De ganancia o de pérdida? De ganancia. De ganancia. ¿Por qué la corrección monetaria del capital sería ganancia? Porque el capital está aumentando. ¿Y el capital qué tipo de cuenta es? Se debe vacío, se debe más. Se debe más. ¿Ya? La corrección monetaria del capital, si aumenta, es como peor para la empresa porque la empresa debe más, ¿verdad? Porque recordemos que el capital es lo que la empresa le debe al que inició el capital, ¿cierto? Que ahí se hacen los principios contables de que el socio no es lo mismo que la empresa, ¿verdad? Entonces, la corrección monetaria del capital, en este caso, si la corregimos, si la corrección es positiva, nuestro capital está aumentando. Por ende, la corrección monetaria va a ir como una pérdida. ¿Ya? Si nuestro capital disminuye, iría como una ganancia.
Si nuestro capital está aumentando y nosotros tenemos una pérdida, la vamos a deducir. ¿Ya? Las disminuciones del capital las agregamos. ¿Por qué? Porque son una ganancia. Y cuando aumenta nuestro capital las vamos a deducir. ¿En qué situaciones puede aumentar o disminuir el capital? Con los retiros. Con los retiros. ¿Qué pasa con los retiros? El capital disminuye. Entonces, cuando nosotros tengamos retiros, vamos a tener una corrección monetaria por la disminución del capital propio. ¿Y a dónde iría? En agregado de deducción. No dijimos al mismo tiempo, ¿no? En agregados. ¿Ya? En este caso lo vamos a corregir monetariamente porque así corresponde y nos genera una pérdida, por ende la vamos a deducir. Entonces ponemos corrección monetaria del capital propio. Que en ese caso no tengo el monto La corrección. de la corrección. 2.500.000. No, pero el porcentaje. Ah, 12,5. Pero no Y hay. son 2 millones. ¿Pero el de enero o el inicial? El anual. El anual. Entonces Lo que pasa es que la 13,3. empresa inicia en enero, parece algo así pasó, ¿no? Ya, Porque si la si ya empresa te lo vimos con el inicia en un mes distinto al del anual, se corrige por el mes que inicia. Sí. Claro. Y el siguiente año se va a corregir por la anual. Sí, es que la empresa inició en enero, por eso la ¿Ya? Es súper importante eso porque los profes en las pruebas siempre nos joden ahí. ¿Lo puede ¿Ya? repetir de nuevo lo que dijo? Sí, Ya, cuando es el primer año de la empresa y la empresa se inicia en un mes distinto, se va a corregir el capital propio por el mes que inicia la empresa. ¿Ya? Y en el siguiente año y todos los siguientes años en adelante se va a corregir con la corrección monetaria anual. ¿Ya? Ahora, la colegiatura del hijo, el TAC y el TAC, en la RLI que ustedes tienen, están deducidas. ¿Por qué están deducidas? Si lo agregamos y ahora lo vamos a deducir, vamos a quedar en cero. Porque son de inciso 3. Porque son gastos rechazados que tienen que hacerse cargo del socio. ¿Ya? es una tributación distinta, entonces si lo agregamos ahí y no lo deducimos, estaríamos pagando 2 veces. Ya, les voy a explicar. Porque es como que sí, pero no. ¿Ya? El TAC y en la colegiatura socio, ¿se acuerdan por qué artículo les dije que se agregan? 21. Ya. ¿Qué dice el artículo 21? ¿Alguien sabe qué dice el artículo 21? Que todos los beneficios del socio van a ser rechazados. Todos los beneficios, eso dice el inciso primero, todos los beneficios al socio, todos los gastos que tengan relación directa al socio y después habla sobre como el station pago y no sé qué cosa, todo eso que dice el artículo 21 en el inciso, solo en el primero, ¿ya? Tributan por el 40%, ¿ya? Entonces, en la RLI, Pero sabes, ahí yo tengo una duda. Dime. Yo sé que los gastos del socio pagan el 10 impuestos de complementario, entonces el Ya, pero- 3. aquí nosotros lo que estamos viendo es la empresa. No, pero lo que yo le decía es que es el inciso 3, no el 1, ¿o sí? El 1 habla del 40%. Por eso, pero la colegiatura del socio es un gasto rechazado del inciso 3. Chicos, pero estaba hablando del 1 recién. Pero Estaba explicando el 1 nada más, ahí lo pasan al 3. les voy a leer la ley para que... Dice, las sociedades anónimas, contribuyentes del número 1 del artículo 58, las empresas individuales, comunidades y sociedades de personas que declaren renta efectiva de acuerdo a balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar conforme al artículo 65, número 1 y 69 de la ley, un impuesto único del 40%.
Lo que no tendrá carácter de impuesto de categoría, que aplicará sobre 1. Las partidas del número 1 del artículo 33, que corresponde a retiros de especie y cantidades representativas de desembolso de dinero que no deban imputarse al valor del costo de los bienes de activo y que beneficien directa e indirectamente las relacionados a la empresa, a sus propietarios, según dispone el inciso final del artículo, o bien en aquellos casos en que el contribuyente no logre acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso. Ya todos los beneficios que son al socio tributan por el 40%. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos una confusión con eso porque siempre que, por ejemplo, siempre salen como esas mismas cuentas. Entonces, por ejemplo, gastos y respaldo, o sea, es súper importante que lo tenemos porque nosotros vamos a exponer ahora, nos toca una exposición de un trabajo. Entonces, por ejemplo, siempre que salía un gasto sin respaldo, le poníamos artículo 21, inciso 1, y que pagaba el 10, o sea, el 40%. Y esto que correspondía a la colegiatura del socio, un gasto del auto del socio, la esposa del socio, alguien, un 40% inciso 3. Entonces, claro, por lo que tú nos dices, es que igual nos sirve porque si nos pusieran mal o algo, podemos basarnos en esto de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo. El 3 dice el beneficio del representante de uso goce. El valor mínimo del beneficio será el 10% del valor del bien. Esa es la parte que se indica la calidad. O sea, yo tenía la duda, que porque también siempre tengo como que notado. lo clasificábamos de esa manera, entonces me quedó como la duda. ¿Me puedes decir en qué línea está? Mira, me empecé a leer en la siguiente página, así es como casi lo mismo. Inciso 3. El beneficio que representa el uso o goce a cualquier título o sin título alguno. Dijo que la otra hoja. ¿Dijiste la otra? Esa es la otra hoja. Ya, pero que, miren, entiendan como lo que la ley trata de interpretar. Dice, el beneficio que represente el uso o goce a cualquier título, sin título que no sea necesario para producir la renta. Si el socio utiliza un vehículo de la empresa que no es necesario para producir la renta, no es lo mismo a que pague algo por ese vehículo. Porque ahí está hablando sobre el uso y goce de que el socio le otorgue algún activo o alguna cosa que tenga la empresa que no sea para producir la renta. Porque si el socio compra una camioneta porque es contratista y necesita llevar materiales y se justifica la compra de eso, no hay ningún problema. Pero si el socio compra una Mazda porque le gusta la Mazda, va a tener que pagar por esa compra el 40%. ¿Ya? Pero aquí el inciso 3 está hablando sobre el uso de algo de la empresa que sea para beneficio del socio. Y no es lo mismo. Es primera vez que lo vemos de esa manera, de verdad. Yo por Sí. eso me llama la atención cuando tú lo explicaste, así que está bueno, porque si vamos a presentar, siempre la habíamos clasificado con el profesor Christopher, que no sé si tú lo ubicas, que él nos enseñó a rentar, y luego para el profe Hernán, siempre lo clasificamos de esa manera. Ya, Por ahí eso va a a mí me llamó la depender, como les atención. digo yo, de lo que diga detrás ese... El La uso, nota. claro. No, pero la colegiatura del socio bajo ningún punto, o sea, del hijo no bajo ningún punto podría hacer uso, así que estaría en el inciso Estaría 1. en el inciso Claro. 40. Yo lo entiendo como que el TAC del socio, de su auto personal, no tiene por qué pagarlo a la empresa. O sea, la empresa puede pagarlo, eso no hay problema. El tema es que en la RLI él no puede rebajar un gasto que No, sí, se en eso produce estuvimos con- siempre de acuerdo, que es un gasto rechazado, el artículo 21 Y la la colegiatura del clasificación. hijo es como que el socio diga mis cuentas de la casa, de mi hijo, de las vacaciones, todo lo voy a pasar por la empresa. Y él puede hacer eso, financieramente él lo puede hacer y estaría correcto. El tema es que en la RLI es distinto. ¿Ya? No lo tengo, mira. Por eso yo creo que nace el tema de realizar la RLI. Porque si no las empresas tirarían todo gasto y disminuirían su utilidad para no pagar impuestos. Pero no entendí lo que dijo. Harían cosas para tener pérdida y así no pagar impuestos. Entonces, ¿qué dice el servicio? ¿Qué dice la El ley? No. inciso 1. Hay cosas que sí les vamos a aceptar y cosas que no vamos a aceptar. ¿Ya?
Pero en todo caso, si quedan con la duda, pregúntenle al profe a qué hace referencia esa colegiatura, si es que siguen teniendo la duda, porque bajo mi concepto, la colegiatura del hijo sería un gasto rechazado por el artículo 21, inciso primero, y debe tributar con el 40%. No dice eso. ¿Ya? No dice eso en la colegiatura. ¿Ya lo teníamos con el primero? ¿Con el 3? ¿La colegiatura? Sí. Tenemos clase de mañana. Era solo colegiatura. Entonces, tenemos que reducir el TAC del socio y la colegiatura de ¿Alguien me... 3.037.300. 0,37 300. y esto menos esto. Este, Nada negativo. ¿cuánto negativo tengo? 650. Pero tomando no solo eso, sino el resultado Ah, financiero era negativo. Sí. Solo los dos que dice ella que arrastremos no. Sí, Ahí va a 50. estar. Sí, 650. 600 Menos 650 me sale. menos Cerrado. 650 cerrado. Ahí. ya. Bajo este concepto, la empresa en este caso no estaría pagando impuestos. Porque nos da una base, esta se llama base imponible. Nos da una base imponible negativa, por ende el socio no pagaría impuestos en este caso. ¿Qué pasa con estas dos cosas que agregamos y deducimos? La empresa por este concepto no paga impuestos, pero hay que hacer el cálculo de la base imponible del artículo 21. Y el socio sí pagaría impuesto por el artículo 21. No por la RLI, pero sí por el artículo 21. Igual todo esto va en el formulario 22. ¿Ya? Hasta aquí, no sé si alguien tiene dudas, no sé si quieren preguntarme por una cuenta que tengan en otro ejercicio y que no sepan qué es lo que pasa. Por lo menos yo sentí que más clara de la otra. ¿En serio? Porque me dijeron que tienen prueba el martes. ¿No? No. Presentación el martes. No, el lugar de entrega la información. Sí, el 24 exponemos. ¿Tenemos qué? No, el martes 17 liberan el ejercicio y exponemos los grupos el 24 y el 25. Ya. El profe me dijo que tenían dudas como con el artículo 33 bis, como las correcciones monetarias, como el cálculo. Yo creo que más que el cálculo es la estructura. Yo creo que ahí está más que ¿La estructura de la RLI? Claro, sí. Eso como lo fuiste explicando es distinto a como lo hemos visto. Y más que sacar el cálculo, yo creo, porque siempre que corregimos como que en eso estamos todos de acuerdo, como que tenemos las mismas correcciones cuando el profe va llenando, pero cuando las preguntas vienen en si se agrega o se deduce, ahí es que en el análisis, ahí es que cuando empieza la dificultad. Ya, por eso les vuelvo a preguntar, ¿hay alguna cuenta que ustedes tengan en otro ejercicio que no sepan por qué se agrega, por qué se deduce, bajo qué artículo? En relación a lo que tú nos decías, que trabajemos con las cuentas solamente de resultados, a veces no vienen las notas explicado, pero vienen las cuentas de activo y pasivo, o sea, viene la cuenta de pasivo, el PIB, claro, viene el PIB y viene incluido en la cuenta otros gastos, que el formato se supone que no está bien, pero no hemos encontrado con ejercicio así. Ustedes le llaman PIR a la la provisión de impuesto a la renta. Claro, entonces viene la provisión de impuesto a la renta en una cuenta de pasivo, pero viene abajo, en la cuenta de resultados, viene incluida en otros gastos. Ya, eso es Entonces- en las notas. En las notas dice que en otros gastos incluyen la provisión de impuesto a la renta. Sí, ¿Sí? sí. O sea, yo creo que más de alguna vez lo encontramos como PIB
y no lo encontramos en las notas y nos dijeron que si salía así, siempre, contra todo mérito, salía. Eso es lo que yo les dije en delante. Todo lo que diga provisión se agrega. No tengan duda en eso. Sí, sí, Y si el no, profe no, les dice por qué, no sé, lo dice la ley. ¿Ya? no, Porque era no hay solo una... porque para que no si hay en algún una- momento nos encontrábamos con eso y como Es que si, que no si se no lo queden dice, solo si con no lo la- dice la nota, ya nosotros no tenemos cómo saber que en otros ingresos está la provisión. Porque puede ser que la empresa no lo tiró a pérdida y solo tiene la provisión en el pasivo, pero no haya hecho el asiento para que vaya a pérdida. Entonces, en el caso de que no haya nota haciendo referencia a la provisión y impuesto a la renta, no podemos agregar algo que no sabemos. ¿Ya? Por eso siempre estas cosas vienen con notas. Lo mismo que cuando hagan auditoría. Le van a decir, en tal cuenta hay tal cosa, tal procedimiento se hizo de tal forma. Porque si nosotros no tenemos como el libro diario para saber exactamente en qué cuenta y qué asiento hizo la empresa, no tenemos esa información. ¿Ya? Si la provisión impuesto a la renta aparece en una nota y nos dice el valor es tanto, vamos a poder agregarla. Porque además si no tenemos nota no tenemos valor. ¿Y qué valor vamos a agregar? No podemos agregar el valor completo de otras pérdidas. Porque puede que sí hayan pérdidas que estén aceptadas. ¿Ya? Por eso siempre tienen que guiarse de las notas. Las notas son súper importantes y si no entienden es mejor preguntarle al profe, ¿qué quiere decir en esta nota? Que preguntarle directamente si se agrega o se deduce, porque el profe va a decir, pero bueno, usted tiene que analizar, bla, 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 sino que explicarle, el profe me explica a qué quiere decir la nota. ¿Ya? No sé si hay otras dudas. En lo personal, no sé si todavía queda tiempo, los chiquillos están de acuerdo. Lo que pasa es que siempre cuando hacemos ejercicio con el programa general, siempre llegamos hasta esta parte. Y como del CPT ya no, pongámoslo en la casa. Pero me gustaría que nos explicaras tú de qué forma lo realizas y que puedas ser de ayuda para nosotros, porque igual tenemos que poner de esa parte. Me quedan 10 minutos. Sí. Yo les puedo explicar el que ustedes tienen ahí, con el corregido que yo hice, pero así como súper rapidito sería como que cualquier duda me pregunten al Para la próxima clase. ¿Ya? La próxima Y las clase, dudas que así queden, como este. lo podemos ver en la otra clase y lo explicamos en detalle. Sí, Podríamos mejor ver- para que sea analizado, porque si no va a pasar lo mismo. Y lo ideal es que mantengan el aforo de la asistencia electiva, porque si vienen menos la otra clase la van a suspender. Así que lo ideal es que vengan al menos la mitad la otra semana. Si es que vienen, sé que no van a hacer todo. Oye, igual agradecerle a ustedes por su disposición y esperar el sábado. Sabemos que están estudiando igual, así que muchas gracias. Es que igual por suerte esto nos ayuda a repasar. Ya. El capital propio tributario, a diferencia de la RLI, vamos a utilizar solo las cuentas de patrimonio. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a ver solamente esta parte. Solo las cuentas de patrimonio, activo y pasivo. No vamos a ver cuentas de resultados. Ya es la primera distinción. ¿Ya? El capital propio tributario, no sé si ustedes lo han visto antes, tiene dos métodos de hacerse. Por el método del activo y por el método del patrimonio. El que acá en Vox siempre enseñan es del activo. Y comprobamos con el patrimonio. ¿Ya? El que está hecho es el método del activo. ¿Ya? Esto está en el servicio y está en la ley número 7. ¿Ya? Con respecto a esto, ¿qué dudas tienen? ¿Cómo partir? Todo. Creo que es más el tema de la depuración. ¿De qué? La depuración del activo. Ya.
¿Ustedes lo están viendo recién con el profe Hernán o ya vieron capital propio con otro profe que lo hace distinto al profe Hernán? Las dos. No, ambos reforzar, o sea, ambos, al que más le dieron es al del método del activo. Con el profesor Christopher, que fue primero el taller de renta, como cuando recién empezamos con la tributaria, hicimos una razonabilidad en 1 o 2 ejercicios, no más que eso. Ya, sí, pero es que la razonabilidad. Y con el profe Hernán, lo hemos visto siempre con el método del activo, pero tal como decía la Yogi, como que siempre está más enfocado en la RLI y el CPT queda como tarea por la casa. Es que a mí me enseñaron el CPT como, ya, mira, yo el CPT que hago es capital propio, pongo total activo. Ya, que en este caso nuestro total activo son los 35, 152, 679. Todos los CPTs parten así. Pero el profe Hernán lo que hace pone menos valores contables. Ahí es donde yo... ¿Ya? Lo que yo hago es colocar... Hay personas que colocan la diferencia entre lo contable y lo tributario. Y hay personas como yo que les gusta hacer las cosas a la antigua. Y yo pongo menos ajustes. Y los ajustes, bajo el capital propio, son todas las cuentas que son complementarias del activo, como la depreciación, como la cuenta de estimación de deudores incobrables. ¿Ya? No sé si lo han visto así. No. Ya, entonces no lo voy a hacer como lo hago yo porque si no los voy a confundir. Ese es el ¿Ya? problema porque el profe Hernán a usted le pasa un capital propio muy diferente al que nos llevan a nosotras, que el que hacemos nosotras es con un nuevo balance. Nosotros hacemos ajustamos ajuste y hacemos tributariamente un un balance, que ese balance no tiene importancia en ninguna parte, pero nosotros lo ajustamos tributariamente antes de empezar el capital propio. Así yo no tengo que hacer la diferencia y no me confundo en las cuentas. ¿Ya? Es que después se van a confundir con lo que enseña el profe si es que no entienden la razón. Yo entiendo lo que hace el profe, pero porque yo ya he hecho muchos capitales propios. Ya, entonces entiendo lo que él hace. ¿Ya? Por ahora les voy a decir lo que aquí sale para que puedan presentar y tener claro Menos lo valores que... financieros, más valores tributarios, y ahí depura y luego lo exigible. ¿Ya? Entonces acá el profe pone menos valores contables. Los valores contables que van al capital propio son cuentas de activos que no corresponden, o sea, que no... Es que los valores estos son intangibles, nominales, transitorios y versos. Entonces son valores del activo que no representan una inversión efectiva. ¿Ya? Esos son los valores contables que se restan del activo. Porque en el activo a veces podemos encontrar la depreciación acumulada. La depreciación acumulada en el estricto rigor no es un activo. Solo lo colocamos en el activo para aumentar nuestro valor de activo. Bajo IFRS y todas esas cosas que no sé si se acuerdan. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos en el capital propio es, como dice el nombre, depurar el activo. Dejar solamente lo que en el activo corresponda a un activo efectivo para la empresa. ¿Ya? En este ejemplo, el profe pone maquinaria en leasing. Los activos fijos son activos efectivos de la empresa. Porque la empresa tiene una mesa, la empresa compró un edificio, la empresa tiene computadores, son efectivos de la empresa. Por ende, el activo fijo no debe agregarse al capital propio. Pero ¿qué pasa con el leasing? El leasing no es un activo efectivo de la empresa porque está en arriendo. Mientras no se paguen todas las cuotas y se firme el contrato de compra-venta, el activo no es de la empresa. Entonces, como es un activo que está es un activo fijo que está en el activo, debemos debemos restarlo del capital propio. ¿Ya? Porque no forma parte de mi activo. Entonces, resto los 10 millones. Bueno, para mi profe fue así.
¿Ya? Lo otro que aparece es un interés diferido. ¿Entienden lo que es un interés diferido? Todas las cuentas diferidas que correspondan al activo es algo que yo pagué, pero que todavía, o sea, es algo que pagué por adelantado. ¿Ya? Entonces tengo este activo que yo ya pagué, por ende tengo un derecho contra otra persona, ¿cierto? Pero lo pagué todo antes. Entonces es mío, porque yo ya lo pagué. Es un activo, pero que se va a ir pagando, ya se va a ir como dice el profe, se va a ir como saldando, se va a ir neteando con los meses que vayan pasando según las cuotas que yo voy pagando. ¿Ya? ¿Entienden el concepto? Ya. Pero ¿qué pasa con los intereses diferidos por leasing? Tampoco forman parte de mi activo, porque hasta que yo no pague esos intereses, porque puede que en el futuro yo pierda esos intereses si no pago. ¿Ya? Entonces tampoco es un activo que represente una inversión real, por lo menos en este momento. Sí lo va a hacer después, pero en este momento no. Entonces, como no es parte de mi activo, debo restarlo de mi activo. Entonces va menos los intereses diferidos. Son plenamente 252. Las mercaderías que aparecen ahí. Las mercaderías, si bien son parte de mi activo, hay un que dice la ley que es como que están mantenidos para la venta. Activos mantenidos para la venta. No sé si alguien... Las mercaderías tampoco forman parte, en este caso, de mi activo depurado, porque por lo que yo entiendo, en el futuro estas mercaderías van a ir disminuyendo, porque si compro y vendo cosas van a ir cambiando, entonces no formarían parte de mi activo tampoco, de mi activo depurado. ¿Ya? No sé si... Nosotros siempre si bien las sacamos a valor financiero, las volvemos a poner a valor tributario. Es que esa es la diferencia. Yo como lo hago distinto, aquí el profe lo que hace es que ustedes ingresen todos los valores financieros. ¿Ya? En este caso, las mercaderías dicen valor tributario, pero como no tenemos financiero para colocar solo la diferencia, tenemos que agregarla, o sea, restarla y después va sumando. Claro. O sea, no, sigue... En este caso no tendríamos que hacerle nada financieramente ni tributariamente. Financieramente, claro, porque no, ya están a valor tributario. ¿Ya? O sea, tendríamos que no rebajarlas del valor financiero, pero sí agregarlas en el valor tributario. No, porque en este caso tienen que quedar en cero. Ah, perfecto. Entonces ¿Ya? no sería Entonces, aquí se resta y después los valores tributarios se suman. ¿Ya? Y ahí no hay diferencia de valor. Y ahí no hay diferencia de valor, porque ya está en valor tributario. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sé que es un poco complejo, pero... Entonces aquí va menos las mercaderías porque están a valor tributario, que son 6.300.000. Después ayer dice artículo 33 bis. El artículo 33 bis, en este ejercicio, lo que yo entiendo es que el profe quiere reflejarlo, porque como también está valor tributario, después los vamos a agregar como valor tributario y va a quedar monto cero al final. Pero ¿qué es lo que pasa? En una auditoría, yo este valor tengo que verificar que esté bien calculado. ¿Ya? Y en la auditoría yo tengo que hacer el ejercicio completo, hacer la depreciación tributaria y revisar que el 33 bis esté bien calculado. Entonces, resto, lo que está en el 33 bis en el balance, en la cuenta de activos,
y voy a sumar el 33 bis que yo como auditor calculé, para que la diferencia sea la que estemos registrando. ¿Ya? Entiendo que por eso este 33 bis lo restamos y después lo sumamos a valor tributario. ¿Ya? Entendiendo que todo esto se hace cuando uno hace una auditoría. ¿Ya? Por esa razón yo creo que el profe lo dejó reflejado, aunque esto después de ser. Entonces aquí ahora pone más valores tributarios. Y en los valores tributarios colocamos la mercadería sumando porque está de valor tributario. Después colocamos el artículo 33 bis, sumando los gastos de capacitación. Los gastos de capacitación pasa lo mismo, son un activo porque nos sirven para rebajar impuestos. No tenemos crédito contra el impuesto, entonces acá tenemos que rebajarlo porque no es un activo efectivo. Porque si no pagamos impuestos no vamos a usar el crédito. ¿Ya? ¿Se entiende? Aquí tenemos que dejar el activo lo más solito posible, sin ninguna cuenta que nos afecte nuestro activo. En el caso de los gastos de capacitación pasa eso, que no es parte de nuestro activo efectivo, porque lo podemos estar en el activo porque las empresas lo consideran como un beneficio, porque nos va a ayudar a reducir impuestos. Pero en la realidad, si en este, por ejemplo, en el caso no vamos a pagar impuestos, no podemos utilizar créditos contra el impuesto. El único que podemos utilizar es el PPM, que es el único que se devuelve. ¿Ya? Y entonces aquí nos daría el capital efectivo. Hago una consulta. El gasto de capacitación, ¿por qué mencionas que está en activo? Porque en el balance acá no lo muestra, pero los gastos de capacitación ¿cómo lo puedo explicar? Mira, como les digo, yo entiendo que el gasto de capacitación, igual que el artículo 33, la empresa lo coloca como activo porque después se pueden utilizar como crédito. ¿Ya? En este balance no aparece gastos de capacitación, pero si está dentro, pero está en las notas. Es que hacer ese método de capital propio es como hacer un nuevo balance, pero dentro del capital. Entonces tú vas a agregar los cuentas que no están en el activo y las vas sumando como valor tributario. Es como esa la explicación en realidad. ¿Ya? Todo lo que le aparezca a ustedes que se pueda utilizar y que después se agrega, se deduce y al final no va y solo le va a servir como crédito, la gran mayoría de los créditos son activos para las empresas. Y después los colocas a valor tributario. ¿Ya? Después queda el capital efectivo, que aquí la suma de esto dice 22.400. Y aquí vienen menos los pasivos exigibles. Pasivos exigibles. Aquí igual es fome porque les pasaron un CPT que tiene muy poquitas cuentas. Entonces es difícil hablar de todas las cuentas que en realidad van en el capital propio, para que ustedes pudieran entender mejor la situación que estamos viendo. Le podríamos igual decir al profe que como nos toca la clase del martes, quizás que hiciera una forma buena para Los pasivos exigibles casi siempre parten por los proveedores o acreedores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son nuestros pasivos, generalmente los pasivos más grandes de la empresa son sus proveedores o acreedores. ¿Ya? Entonces siempre recordar, ¿saben qué significa pasivo exigible?
¿No? ¿Sí? Mira, no, yo estoy viendo el que Total de la actividad. tiene que ser esto, restarle esto y sumarle esto. Restar lo financiero y sumar lo financiero. Ya, aquí yo por eso lo voy poniendo menos, más. Ya. Y para mí todo lo que está entre paréntesis va restando. Claro. ¿Ya? Ya, los pasivos exigibles hacen la diferencia porque, por ejemplo, el capital está en el pasivo, pero el capital es un pasivo exigible. ¿Por qué no? Porque no tenemos un derecho a pago. Para exigir, pues no quieren empresa. Si lo exige, lo saca. Porque ahí entran los principios contables. Esos principios contables en que el capital es como una obligación que tiene la empresa con los socios, pero que el socio no puede como exigir que se le devuelva ese capital que invirtió. ¿Ya? Entonces por eso no es un pasivo exigible. Los pasivos exigibles son todos los que tenemos con terceros en los que hayamos formado una obligación con ellos por pago. ¿Ya? En este caso, el único pasivo exigible que tenemos es proveedor. Y la obligación La obligación en leasing, en este caso, no sería un pasivo exigible, porque por mucho que esté en el pasivo y nosotros esto lo tengamos que pagar, todavía no lo hemos pagado. ¿Ya? No, la obligación en leasing, que es esta, que son 13.200.000, es la cuota, como la suma de todas las cuotas con los intereses y todo al final. Esto es lo que nosotros vamos a pagar al final de contando todas las cuotas. Pero esta obligación en leasing, por el contrato de leasing, no es un pasivo exigible. ¿Ya? Todo lo que salga en leasing. ¿Ya? Y si no, por último dicen, no, porque en el servicio de impuesto externo, ¿cómo se llama? El manual que entrega para calcular capital propio, aparece y dice, no será pasivo exigible las obligaciones por leasing. ¿Ya? Si quieren lo buscan, está en el servicio de impuestos externos. Hay una parte que dice como simulación de capital propio y salen todas las directrices de cómo se calcula el capital propio, pero ahí aparece cómo lo sé calcular yo. ¿Ya? Pero que en realidad es lo mismo, porque se agregan ajustes y después, o sea, se restan ajustes, se restan valores limpios y después igual tengo que agregar los valores tributarios. ¿Ya? Y los proveedores aquí serían 7.50. 750. Menos 750. Entonces el capital propio tributario de la empresa al final del cierre va a ser los 22.400 menos los 750. 21.750. ¿Cerrado? ¿Quién da más? Sí. ¿Ya? Creo que el que tenían ustedes daba otro monto, 24.900. Sí. Pero es la diferencia porque acá se agregó los intereses diferidos, por eso. Y así se hace un capital propio. ¿Ya? ¿Cuánto nos demoramos? 25 minutos. Así que eso, chicos, ya estamos más que pasados de la hora. Muchas gracias. ¿Se anotaron todo en la lista? Llegaron algunos tarde. Los que llegaron tarde se anotaron en la lista. Sí, ¿alguien te tocaste?